Nuestro próximo invitado, a quien queremos agradecer por su predisposición y su tiempo, puesto que luego de varias semanas hemos logrado concretar esta entrevista junto a todo el equipo de prensa de Radio Éxito en exclusiva para esta emisora a nivel nacional. Está del otro lado de la línea telefónica quien llega a la presidencia el 22 de enero del 2006 y por 14 años junto al Movimiento al Socialismo gobiernan hasta el 10 de noviembre del 2019, que presenta su renuncia en un contexto de protestas, presión social y acusaciones de fraude en las elecciones generales del pasado 20 de octubre. Algunos calificaron este hecho de golpe de Estado, mientras que otros dijeron que era 21 días de movilizaciones ciudadanas. Este y otros temas estaremos abordando en los próximos minutos con don Evo Morales Ayma, expresidente de Bolivia. Los saluda Oscar Romero y mi colega Naira Miranda para Radio Éxito Bolivia en exclusiva. Buenos días. Muchas gracias, buenos días, Oscar, Naira, disculpas, igual acá un poco sin tiempo, atendiendo llamadas, entrevistas, hay otras tantas actividades, como siempre, desde temprano, coordinando con Bolivia, pero también con otras redes sociales. Es decir, más tarde, por ejemplo, tengo una entrevista con Grupo Puebla mediante Zoom, pero también muy interesante, donde participan como Mojica, Correa, otros expresidentes de personalidades de América Latina. Bueno, importante entonces poder conversar con usted en este contexto, expresidente. Es un placer recibirlo en Radio Éxito Bolivia y los invitamos a todos ustedes, amigas y amigos, a estar atentos en los siguientes minutos. A ver, queremos arrancar esta entrevista consultándole lo siguiente. Estamos ya a 6 meses de que usted se ha refugiado ya en Argentina, de su salida del país. Por eso la siguiente consulta: ¿cómo han sido estos 6 meses? ¿Cómo los ha tomado usted? ¿Qué es lo que han significado? Lo escuchamos, por favor. Bueno, primero, por los sucesos que hubo en Bolivia, ahora mucho más convencido por salvar la vida, gracias a muchos presidentes, muchos cancilleres que llegaron a México el 12 de noviembre del año pasado. Inicialmente, fue duro para mí, extrañaba trabajo a las 5 de la mañana hasta las 11, 12, a veces hasta las 1 de la mañana. Segundo, ese contacto permanente con el pueblo, entregar obras, aprobar nuevas obras, conocer más Bolivia, sus necesidades. Duro, pero poco a poco entendí que era parte de una lucha ideológica, programática, una lucha de carácter social y cultural. Claro, estando dirigente, conocí detenciones, tantos procesos, hasta confinamiento. Luego, como político, me faltaba el refugio. Ya cumplido en la carrera política, también el refugio, porque ese es el camino que tenemos los antiimperialistas, los anticolonialistas y los antineoliberales. No tengo por qué quejarme de México, una excelente atención del gobierno del pueblo mexicano, como también de Argentina. Firmaron en 6 meses, estuve en 6 casas como gitano, eso duele. En México en 2 casas, cambiando, una semana en Cuba. Aquí en Argentina ya estoy en la 3ª casa, aunque muy solidario. Me dieron casa gratis, algunos solidarios, algunos bolivianos. Quiero decir con mucha sinceridad, hermanos bolivianos que organizaron en Mendoza, hasta me prestaron una movilidad, me mandaron prestar una movilidad para que pueda movilizarme. Pero también, desde el primer momento, planificando desde México, desde Cuba, desde Argentina, frente a la decisión de Estados Unidos y la derecha boliviana, proscribir el MAS, eliminar al MAS. Y quiero que sepa, los militantes, simpatizantes, los patriotas, los verdaderos demócratas, intentaron la proscripción del MAS, que fracasaron. Que saben muy bien, seguimos primero. Inclusive las primeras encuestas, sin candidatos desde México, sin candidatos, seguimos primero como MAS, y no nos hemos equivocado. El segundo intento de Estados Unidos con la derecha boliviana era MAS sin Evo. Y quiero decir ahí, algunos asambleístas, algunos dirigentes nuestros se prestaron el MAS sin Evo. Acabó su tiempo de Evo, pero con la confianza que tenemos cada día. Reuniones, por ejemplo, quiero decir, ayer hablé de una pequeña reunión con los cochabaminos, casi todos los dirigentes de Cochabamba. Hablé con los casi 15 distritos mineros, única batería de La Paz. Hablé con Potosí, unos 20 dirigentes reunidos. Ahorita acabo de hablar con Trópico, con unas 40 dirigentes, informando y pidiendo que no rompamos cuarentena. Somos bomberos en este momento. En vez de que
gobierno atienda la demanda para que no haya, para que la gente aguante, explicando. Están esperando otros llamados en Potosí, otros en la zona de Caraná en este momento, conversando. ¿Qué quiero decirles? Fracasaron Estados Unidos de la derecha boliviana cuando dicen más sin ego. Y pido reflexión a algunos compañeros que entraron a ese juego. Es una lucha, un combate permanente, ¿no? Porque tenemos principios, tenemos valores, y además de eso, hace 14 años de gestión hemos demostrado que Bolivia tiene mucho futuro, mucha esperanza. ¿Cuál es mi delito? Quiero que sepan, estoy en la mira de Estados Unidos. ¿Cuál es mi delito? Primero, haber cerrado la base militar de Estados Unidos. Segundo, haber expulsado a la DEA, a USAID. Pero no es todo delito, como movimientos sociales, como pueblos indígenas originarios, que hemos demostrado una nueva Bolivia sin ATP-DEA. Les quiero explicar, para explicar nombre de ustedes, compañeros, qué es ATP-DEA. Sin cuenta del milenio, sin USAID y fundamentalmente sin el Fondo Monetario Internacional. Otra Bolivia es posible con crecimiento económico por demás conocido en el mundo. Eso no nos perdona, y no me perdonan, particularmente a mí. ¿Qué demuestra eso? Que Estados Unidos no quiere rivales en temas políticos, ideológicos, menos económicos. Nosotros, sin el sistema capitalista, hemos demostrado que Bolivia tiene mucha esperanza, mucho futuro. Ahí viene la reacción de los reaccionarios. Un golpe de Estado con tanta inversión, tanto financiamiento, que siguen financiando a la derecha boliviana de Estados Unidos. Un solo dato. El 14 de abril llegaron paquetes data al Estado Mayor de Miraflores. El general Orellana tiene que rendir cuenta a las Fuerzas Armadas. ¿Cuánto, con qué motivo y cómo está manejando esa plaza? Gracias a los militares patriotas estoy informado. Si ahora siguen financiando como antes han financiado para los golpes de Estado. Ese era el debate posterior. Tengo estas informaciones gracias, gente sana, honesta, las distintas instituciones de Bolivia. Estamos informados. Pues después de 6 meses, pues más fuerte, y quiero decirles, volveremos millones y devolveremos la dignidad de la libertad al pueblo boliviano. Esas son las dificultades que estamos enfrentando. Bueno, y en esa línea de dificultades en el ámbito legal, don Evo Morales, su situación no es de las mejores en el país. La Fiscalía ha iniciado un proceso por fraude electoral contra su persona y su ex gabinete de ministros. ¿Ha tenido alguna novedad al respecto? ¿Qué fraude? A ver, recuerdan ustedes, al día siguiente de las elecciones, 20 de octubre, Carlos de Meta convoca, ¿no?, a montarse contra el fraude, cuando había sido por el golpe. Y esa tarde hicieron quemar 2 instituciones del Estado, Tribunal Electoral Departamental en Potosí, Chuquisaca. ¿Para qué? Para quemar los resultados de las elecciones, de esta manera juntar. Y cuando yo dije que vengan, de donde vengan, a hacer una auditoría electoral, claro, deben que solamente no querían, públicamente, están grabados, le dicen ustedes. Y seguramente después hicieron acuerdo con la OEA, la aceptaron. Solo la OEA, ¿qué dice en su informe? Hubo irregularidades en 226 mesas. Bolivia, ¿cuántas mesas tiene? Como 35.000 mesas. Los 226 mesas. Irregularidades. Cuando hay irregularidades, tiene que repetirse nuevamente la elección, votación de esas mesas, donde hubo irregularidades. Pero nosotros sumamos de los 226 mesas, que es 0.05% más bien de la votación. Sumamos todos los votos del MAS, de todos los partidos de la derecha. Entonces, se lo damos al segundo, que es Comunidad Ciudadana. Ni así nos ganan en la primera vuelta.
Sí, no, ganamos en la primera vuelta. Hemos ganado en la primera vuelta, así, ¿no? Ellos han perdido. Otras investigaciones de tantas universidades, instituciones, personalidades, dijo que no hubo fraude. Ahí están todos los documentos a nivel internacional. Entonces, ¿qué fraude? Claro, otra vez puedo decir, no nos aceptan que los llamados indios, los movimientos sociales, obreros, campesinos, acompañados por profesionales, sanos, honestos, patriotas, hemos cambiado Bolivia. Eso no nos acepta. Ese es el tema de fondo. Si no hubo fraude, que hemos tenido, van a ir pidiendo otras instituciones que sigan investigando, que demuestren que hay fraude. Pero lamento mucho que todos los procesos, ahora ojalá de que de acá a poco tiempo se va a saber cómo el gobierno de facto está sometiendo a la justicia. Y algunos ya están rebelándose. Saludo. Evidentemente ustedes escuchan, algunos ministros a veces ya juez, piensen, detengan, procesen. ¿No? Además de eso quiero decirles, intentaron implicar en un tema de corrupción, como hace un momento decía, nunca encontraron y no van a encontrar nada. Entonces son procesos políticos, sedición, ¿no? Conspiración, como le llaman otro... Terrorismo, decían. Todo eso son procesos políticos. Sí, terrorismo, claro, para el sistema capitalista, todos los movimientos sociales somos terroristas. Eso sabemos de memoria, y eso está replicándose en Bolivia. Que siga buscando, no tengo ningún problema. Imagínense, militantes, simpatizantes del movimiento social, deben sentir orgullosos. Nunca van a encontrar ni un acto de corrupción. Recuerdan ustedes, Carlos Mesa denunció de construcción de caminos o de breche, hemos metido. Yo soy el primero en pedir que hagan una comisión mixta de la Asamblea investigue. Empezaron a meter una comisión mixta, así Carlos Mesa aparece sus cosas. Yo quiero decirlo nuevamente. Yo llego a la presidencia con la verdad y con la honestidad. Yo llego a la presidencia no por la plata, sino por la patria. Y sabe el pueblo boliviano. Ahora seguramente más reflexión de algunos. Lamentablemente también teníamos algunos defendidos, algunos no hay pegas, se molestan. Este proceso no es para pegas, es para la liberación de nuestra querida Bolivia. Y hemos liberado y ahora podemos ver cómo está Bolivia. A nuestros amigos que se suman a la sintonía de Radio Éxito Bolivia y en la transmisión en Facebook, vamos dialogando con el expresidente Evo Morales Jaime. Estamos sobre las 11 de la mañana con 4 minutos. Llega la siguiente consulta para usted. ¿Cómo ve la situación social y económica de los bolivianos actualmente? Es decir, el mundo entero está sacudido por el tema del coronavirus. Lamentablemente nuestro país no ha sido la excepción, pero puntualmente con estos dos temas, social y económico, ¿cómo ve la situación y la realidad de los bolivianos? Bolivia tiene dos pandemias en temas de la vida. Coronavirus que mata con virus al pueblo boliviano, el gobierno boliviano, el gobierno de facto, mata de hambre. Pedir comida, pedir trabajo, está penalizado, está criminalizado, lamentablemente. Y en tono económico, otras dos pandemias. Coronavirus paraliza el aparato productivo, obligado para evitar contagios. Cuanto menos contagios, más contactos, cuanto menos contacto, menos contagiados. ¿No? Entonces hay que estar inmovilizado. Sin embargo, esta otra pandemia, que es el gobierno de facto, con corrupción, con nepotismo, destroza la economía boliviana. Año pasado, para pagar sueldos y animales, se ha prestado 2.800 millones de bolivianos del Banco Central de Bolivia, las reservas. Nosotros, desde el momento que llegamos al gobierno, nunca nos hemos prestado plata para pagar sueldos de aguinaldos.
Y ahora otros préstamos, $1.000 millones de gastos corrientes. Mira, ayer en la mañana una alcaldesa me llama de Santa Cruz, me dice, por los 2 meses no tengo plata para pagar a sus funcionarios. Hay alcaldes que hasta 4 meses no tienen plata. Destrozaron la economía nacional. Y además de eso, paralizaron la construcción de obras. No solamente corrupción, por ejemplo, Bahuria, en 2 meses se ha perdido $30 millones de ingresos. Y así podemos revisar empresa por empresa. Entonces, lamentablemente por ahora, por hoy, tenemos en lo social 2 pandemias, repito nuevamente, coronavirus y el gobierno de facto, y en el tema económico igualmente. Coronavirus que paraliza el aparato productivo y el gobierno de facto destroza la economía nacional. Pues ahora habrá pues algún momento cómo debatir de frente a estos temas, pero el pueblo siente cómo está viviendo lamentablemente en este momento. Claro. Bueno, pero en este tema y en lo económico, el modelo económico, social, comunitario, productivo fue exitoso, es lo que decían ustedes cuando estuvieron los 14 años. En el 2005 recuerdo que el PIB, el Producto Interno Bruto, era de $9.500 millones y llega a un récord histórico de $40.500 millones el 2018. Si era elogiado en el mundo, ¿qué pasó? ¿Por qué cree que tuvieron que acudir a organismos internacionales ahora este gobierno para brindar los bonos que se están dando en estos momentos por la pandemia? Evidentemente en 2005-2006 el PIB era $9.500 millones y el 22 de enero, espero no equivocarme, del 2019, en mi informe, $41.800 millones del PIB. Pero además de las reservas internacionales. Repito, las deudas internas, que hasta ahora suman como $2.000 millones de deuda interna y deuda externa, otros millones de dólares. Y lo peor es, para la reflexión a los amados oyentes, el Fondo Monetario Internacional presta bajo condiciones, tiene sus políticas definidas. Al país que se someta a las privatizaciones presta plata. Y para eso, ¿qué exige? 2 cosas. Flexibilización laboral, que es despido a los trabajadores. Segundo, un Estado mínimo, achicamiento del Estado. Para eso pide reestructuración estatal, que significa privatizar las empresas del Estado. Que se ha comprometido con una deuda, creo, de más de $300 millones. Pero lo sospechoso es, a ver, puedo poner ejemplo, construcción de caminos paralizados. Estaba garantizado toda la plata, hospitales que se terminen con equipamientos. Un ejemplo de Potosí, solamente. Fábrica de cemento paralizado, hospital de tercer nivel paralizado, litio paralizado, aeropuerto paralizado, aunque el aeropuerto era con recursos económicos de la gobernación, y nosotros participamos, espero no equivocarme, como con $20 millones para terminar el aeropuerto. ¿Por qué paralizaron? Algunas empresas valientemente en informe. Avance de obras, que informe de planillas para que les pague, lo que corresponde, piden 10, 15, hasta 50% del desembolso. La empresa no, nosotros vamos a pagar, y después dice, no, ya se paraliza, y dice, vamos a investigar, aquí hay actos de corrupción, hay sobreprecio, en pequeñas, medianas y grandes obras. Así se va a paralizar, pues, las obras, así va a estar mal la economía nacional. Nosotros teníamos previsto crecimiento de 4% en 2019. Sabíamos que había problemas económicos a nivel internacional. Y no sé si era el Banco Mundial o CEPAL dijo va a ser crecimiento del 3.8%.
Año pasado, ¿cuánto terminamos el crecimiento económico? 2%, 2.2 creo, 2%. Para eso está proyectado menos crecimiento, cero de crecimiento. Yo veo que no hay mucha experiencia en la administración. Y a los mejores técnicos les cambiaron. Nosotros, ¿qué hicimos cuando llegamos al gobierno? A los técnicos ya hemos respetado. No ha habido masacre blanca. ¿No? Evidentemente es importante nombrar gente de confianza en los ministerios, viceministerios, gobiernos, sí. Hay un equipo técnico que maneja y conoce la parte de ingeniería, en la parte económica, en la parte jurídica. Hemos respetado. Hemos aprendido, pero después, ahora no. No hay gestión pública, eso solo robar y robar. Porque no sabemos qué más será. Y por eso está mal la economía en Bolivia. Expresidente, ¿qué hacer frente a esta situación? ¿Qué propuesta económica han considerado ustedes dentro del movimiento socialismo y sobre todo su persona frente al tema económico que lo ha desglosado hasta aquí? Pero, ¿qué se hace de aquí en adelante? ¿Qué se podría hacer para darle un giro a esta situación económica, a esta situación social, al tema productivo? ¿Qué se tiene para enfrentar sobre todo el problema, esta situación tan complicada del coronavirus? ¿Qué se hace? ¿Sabe? Desde hace un mes más o menos, el pueblo boliviano ya perdió miedo al gobierno de facto. Y lamentablemente el gobierno de facto ha perdido autoridad ante el pueblo. Con este modelo va a ser imposible de levantar la economía. Esos son los temas sociales. Bolivia necesita un gobierno democráticamente electo, fuerte, y trabajar con todos los distintos sectores sociales, en la parte social, en la parte productiva y en la parte económica. Lo que hay que evitar en este momento es como que no hay que evitar la crisis alimenticia y puede llegar a una crisis humanitaria. Ya está empezando. ¿Cómo evitar? Yo lo pedía mediante algunas redes, Twitter. El gobierno en este momento debería dar un crédito del 0% de interés al pequeño productor para esos productos que se cosechan en 2, 3, 4, 5, 6 meses, por un año, que no falta alimento. El tema de la crisis humanitaria solo va a salvar la madre tierra del pequeño productor. También respetamos, saludamos a los agroindustriales, pero ellos siempre invierten para ganar y no tanto para atender la situación económica del país, sino para exportar. Tenemos sirve. Aquí hay que evitar que no haya hambruna. Y debe haber fuerte política en inversión social, hablando de los distintos sectores. Lo que nos da pena es hermanas y hermanos que viven del día a día. Cuando quiere trabajar no se deja trabajar. A ver, un tenista. En Santa Cruz, por ejemplo, 35 supermercados sigue trabajando, para ellos no ha habido cuarentena. Pequeños comerciantes, restaurantes. A ver, mercados cerrados. Los ricos siguen ganando más, mejor todavía, que los pobres sin comida, sin vender nada. Esa es la injusticia. El compañero dice en el campo, no nos deja trabajar. Si no trabajan, ¿de qué van a comer? ¿De qué van a sembrar? La policía entra, agarra, tienen 10 años de cárcel, sí, si no paga su multa, sacan 1.000, 2.000 bolivianos, los libera. Entonces, así no se puede hacer. Y sobre todo tiene una gran inversión. Aquí, el nuevo gobierno, sabe quién salga, tiene que hacer una planificación, inversión estatal. Tal vez la próxima semana ponemos a ver de dónde, cómo, estoy pensando ahí, tengo algunas propuestas. Que es repatriación de su economía a los empresarios que sacaron su plata de los papeles de Panamá y con los trabajadores acordar una gran inversión para inyectar nuevos recursos y levantar Bolivia. Tiene que haber movimiento económico. Y eso se trabaja con un gobierno legal y legítimamente reconocido por el pueblo. Por eso, yo escuché por redes, todos están batallando, elecciones ya.
quiero que sepan, sin temas políticos, el gobierno quiere nuevas elecciones el próximo año. Y aquí está en manos del Tribunal Supremo Electoral, ya debería poner fecha de elección en base a la ley aprobada por la Asamblea. Está en manos del Tribunal Supremo Electoral y Tribunal Constitucional. Estoy escuchando por los medios pidiendo, si no se garantiza, puede ser grave la situación social y política en Bolivia. Entonces, para una reflexión, la mejor forma ahorita es cómo evitar conflictos, que respete la cuarentena, pero dar algunas soluciones al tema de hambre. Repito nuevamente, quienes piden comida y trabajo, ahora sí están siendo castigados. Pedir el trabajo y comida es penalizado, es criminalizado, y el gobierno de facto. Pues hay que evitar ese problema, y eso es con nuevas autoridades. Tocando este tema de las elecciones, entonces, a propósito, diríamos, el gobierno de Áñez dice que primero está la salud. Eso es lo que ha mencionado en muchos discursos, y bajo este contexto ha mencionado que primero pues debemos salir de este tema del COVID-19, del coronavirus. Por eso se habla de postergar las elecciones hasta que se supere este momento. No obstante, muchas veces se ha mencionado que lo peor iba a venir a finales de mayo. Luego se habla de junio, luego se habla de julio. ¿Qué análisis hace usted de las elecciones, de la emergencia sanitaria a raíz del COVID-19, de la postergación? Y le consulto, ¿el gobierno de la presidenta Yanine Áñez le teme a las elecciones? ¿Dilate el asunto? ¿Qué piensa usted? El gobierno de facto no tiene ninguna autoridad moral para decir primero la vida. ¿Con qué moral puede plantear eso? Que usó a las Fuerzas Armadas de la policía para hacer matar, masacrar, genocidio. Por favor, ustedes los periodistas, aclaren, orienten. ¿Con qué autoridad puede hablar de la vida? Hoy día se cumplen 6 meses de masacre en Sacaba. Que nos diga el gobierno que tanto exige, metan a la cárcel, metan a la cárcel. ¿A cuántos masacradores han metido a la cárcel? Ese genocidio de Sacaba. 6 meses. Yo no escucho ni investigados. Ido de manera muy respetuoso a las instancias correspondientes, por el bien de ustedes, para el bien de la justicia boliviana, hagan investigación, empiecen de oficio procesos por la masacre. Si no, ¿cómo quedará la justicia boliviana? Segundo, sin atención social. Saludamos, ha habido bonos, pero no suficiente. Mira, bono de 500 bolivianos para 1 mes, 2 meses, para la familia. Sin embargo, a un petrolero por día, 416 bolivianos a su alimentación. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo está malversando la plata en YPGB? Claro, se da su alimentación, por supuesto. No eran 416 bolivianos, eran un poquito más de 100 bolivianos al día. Y ahora, 416 bolivianos por día. Pero hay un gran negociado. No es que el petrolero recibe los 416 bolivianos, sino un gran negociado de los ejecutivos de IAPCD. Entonces, el gobierno de facto mata con armas, masacres, mata de hambre, ahora de facto con transgénicos. Imagínense, no tiene ninguna moral de autoridad hablar la vida. Otra cosa que usa el coronavirus para ampliar su mandato, para postergar elecciones. Yo siento que ese coronavirus, la pandemia llegó como anillo al dedo al gobierno de facto. Pero siento que también el pueblo se da cuenta cómo está usando para algunos grupos, ¿no? Del gobierno que deja mucho que desear en los distintos departamentos. Y ahora creo en algunos sectores que apoyaron están muy molestos, arrepentidos de haber participado en el golpe, de haber apoyado a la...
Bueno, don Evo Morales, constantemente el gobierno transitorio de la presidenta Yanine Áñez lo acusa a usted y a los militantes del MAS de incitar a la violencia. ¿Usted habla con esta gente que se rehúsa a acatar la cuarentena, los amedrenta de algún modo, como dicen ellos, o es solo un motivo para la persecución de personas que no comulgan con este gobierno? No, el que incita a la violencia, a movilización es el gobierno. Solo pongo ejemplo del trópico. Cierran los bancos en el trópico. Hay que cerrar bancos. Cero de combustible. No dejar comercializar esos productos, la hoja de coca. Provoca para que ellos puedan salir a la manifestación, bloquear y después echar la culpa. Los cocaneros, los masistas están rompiendo cuarentena. Felizmente mis compañeros se orientan y no han entrado en la provocación. A quien sale con frutas, productos, para ayudar a la gente pobre que resista cuarentena. Aquí esta fruta aguanta en cuarentena. ¿Para qué es esta solidaridad? Es para que aguante en cuarentena. Yo podría dar ejemplo, con resultados, no estoy mintiendo. Y el gobierno siempre lo sigue provocando para que haya una convulsión y que el pueblo rompa cuarentena y después le eche la culpa al pueblo o a los masistas. Pero como no está atendiendo, automáticamente el pueblo está rebelándose. Si el gobierno quiere que se aguante cuarentena, tiene que participar en lo social. Aquí en Argentina, ¿qué veo? Perdón, que usa Argentina. Militares repartiendo casa por casa comida. Funcionarios del gobierno nacional, de las alcaldías, de las autoridades provinciales, llamados gobernadores, por turno cocinando, bajo testeo. Un grupo que hace pruebas, no tiene a cocinar por grupos, para las familias pobres. 20, 40, 50, van a resistir, pues. Van a resistir de esta manera de cuarentena. Aquí nada. Ellos están provocando para que haya una convulsión, y no echen la culpa a los marxistas en el movimiento social. Así con mucha paciencia están avanzando. Y acaso ustedes no han escuchado suicidio de niños, porque no tienen comida, padres suicidándose. ¿Cuántos suicidios habrán? Todavía no estamos informando. Y eso se llama matar de hambre. Y por eso no tiene ningún derecho para hablar sobre la vida de parte del gobierno de paz. Para nuestros amigos que se suman a nuestra sintonía, vamos dialogando con el expresidente Evo Morales en Radio Éxito Bolivia, la frecuencia de los ganadores 1124. ¿Cómo evalúa Evo Morales el trabajo de las Fuerzas Armadas y de la policía en este tiempo? ¿Qué piensa usted del apoyo del gobierno a estas instituciones? Reiteramos también a lo largo de estos 6 meses y puntualmente con relación al tema del COVID-19. ¿Qué nos dice de este trato, de este trabajo, de esta relación de gobierno, Fuerzas Armadas y policía en la actualidad? El gobierno de facto da el mal uso a las Fuerzas Armadas y a la policía. Hacen ofender, hacen denigrar a la policía, a las Fuerzas Armadas, a las familias más pobres. Lamento mucho. Ya no tiene buena imagen las Fuerzas Armadas ante el pueblo boliviano. Yo me acuerdo cuando llegué al gobierno, en la ciudad de Alto, cuando iban con policía militar a algunos actos, los niños lloraban y decían cucu, cucu, lloraban, se agarraban de su papá. Entonces que damos la tarea de entregar, bueno, Juancito Pinto a las Fuerzas Armadas, Juancito Pinto, que van a destruir. Los niños decían, tío, hemos dejado con buena imagen a las Fuerzas Armadas. Ahora veo insultados, algunos están haciendo correteas, están sacando a las Fuerzas Armadas, a la policía, donde sea la grita en el estadio, donde sea en las calles, golpistas, como le dicen. Motines. Su apodo. Motines en todas partes. Hasta las Fuerzas Armadas dicen motines ya. Han perdido autoridad. Y además de eso, claro, quieren que dé seguridad, quieren que obliguen, sanciones, todo, pero sin dotarnos de equipos de bioseguridad. Policías muertos, tantos policías contagiados, y en Fuerzas Armadas muertos. Quiero que sepan, en Fuerzas Armadas los datos están ocultando.
El gobierno no está haciendo la verdad con los contagiados que tenemos, de los muertos que tenemos. Y lo peor es que cuarentena para equipar, y no hay ningún equipamiento. ¿No? Sería una hora podemos hablar de tantos hospitales que dejamos construidos, terminados, faltar equipamiento, algunos por terminarse. Entonces, no sé cómo se sentirán pues los policías militares por el mal uso, las fuerzas más policías, para que cuide al pueblo y no para que va a reprimir y detenga. Evidentemente hay delincuentes, tienen que combatir, pero cuando se trata de un tema social, tema de la vida, hay que avanzar detención, persecución, multa, tantas denuncias. Pero también entiendo que siempre hay policías bien sanos. A mí me han hecho informar desde el trópico de Cochabamba, este tema de la instrucción de los ministros del gobierno de facto. Hablemos, encuentren con la droga, con el narcotráfico, investiguen, impliquen con el narcotráfico. Que el policía dice, el motor dice, no encuentro nada, no voy a encontrar, sus amigos, amigas, familiares, encuentren esta instrucción, ¿qué van a encontrar? Eso se lo dije al gobierno, quiero que sepa. Eso es histórico. Desde el dirigente, el diputado, intentaron implicar el narcotráfico, ¿qué pueden encontrar? Entonces, algunos sanos policías ni informan, sanos militares ni informan, no aceptan, y trae en las Fuerzas Armadas hay muchos problemas, pero que también entre ellos hay problemas, porque el mal uso del gobierno de facto a la Fuerza Armada de la policía está dando mala imagen de estas instituciones ante el pueblo boliviano. Bueno, recientemente se difundió un informe por parte de las autoridades de este gobierno donde señalaban que entre el 2011 y el 2019 al menos 3.630 millones de bolivianos se había gastado en 1.039 obras deportivas, es decir, 4 veces más en canchas que en hospitales, y siempre ha sido ese el discurso del gobierno actual, que dice que usted invirtió más en canchitas en 14 años y no así en salud. ¿Qué responde a ello? Revisamos algunos datos. Desde el año 1985 hasta 2005, en tiempos neoliberales, la inversión en salud, $500 millones. 2006 a 2018, $2.500 millones de inversión en salud. Me acuerdo algunos datos. Por ejemplo, ¿con cuántos ítems nos dejaron? Con 17.000 ítems. Al 22 de enero del año pasado, nuevos 18.000 ítems, más del 100% de nuevos ítems. Datos, ¿están ahí? Construcción de hospitales. Puedo recordar, hasta casi un hospital de segundo nivel. Ya se otro hospital de segundo nivel. En este momento falta equipar el hospital de tercer nivel en zona sur del Alto. No estoy equipando. Hay hospital para salud nuclear, $51 millones, ya casi terminado, faltaba para combatir cáncer del Alto, otro en la ciudad de Cochabamba en construcción. Entonces, así podemos revisar dato por dato. Claro, tratan de, usando algunos medios de comunicación, no se hizo nada. Por primera vez estamos empezando hospital de cuarto nivel, paralizaron en la ciudad de La Paz. Hospital de segundo nivel en Coroy, en Coripata, paralizaron esa construcción de hospital de segundo nivel. Estamos hablando de La Paz. Puedo recordar hospital, y espero equivocarme, en el norte, mucho más adentro, en Palos Blancos. Pequeños cosas que ni se imagina. Esa es la inversión. Y queríamos garantizar $1.600 millones para la construcción de nuevos hospitales, que no están dentro de los $2.500 millones de inversión en tema hospital. Entonces, claro, pues nuevamente fracasan en combatir al coronavirus y echan la culpa a los medios sociales o al gobierno del proceso de cambio. Esa es la política de
del gobierno, de facto. Aquí es cómo demostrar. Hace un mes han prometido equipamientos y no hay nada. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Disponer aviones BOBA o de Fuerzas Armadas, en vez de que aviones estén trasladando ahí para cumpleaños, para turismo, de la familia del gobierno. Mandar, van a traer equipamiento de Rusia, por ahí China. Se recuerda el año pasado en tema de incendios. Hemos contratado un avión más grande del mundo, supertanques para combatir incendios. Helicóptero más grande del mundo, con 2 hélices para combatir incendios. En este momento nadie está diciendo nada sobre incendios, porque ellos investiguen. Incendio fatal en la Chiquitanía, en el oriente boliviano. No hay ningún combate, nada. Año pasado con Fuerzas Armadas, con los movimientos sociales, juveniles, hemos combatido el incendio. Ahora el incendio es mucho más grande que el año pasado. Y el año pasado era provocado, como han denunciado, han ido a quemar para querer desgastarnos. Nosotros hemos enfrentado. Han venido bomberos de Francia, de Perú, helicópteros para combatir esta pandemia. Aliados con China, con Rusia, aquí con Cuba, hubiéramos enfrentado con mucho acierto. La gente está pidiendo a gritos que vengan los médicos cubanos y no quieren. Que compren interferón, no quieren que se compre. Gobernadores quieren pagarse, los cubanos o con los medicamentos quieren pagarse, como Pando, como Oruro, creo que en Potosí, y no autorizan para que vengan de los médicos cubanos ni que vengan medicamentos de Cuba. Bueno, estamos sobre las 11 de la mañana con 33 minutos. Es sintonía total, la Radio Éxito Bolivia, con esta entrevista exclusiva con el expresidente Evo Morales. Vamos a este tema que también ha resultado en las últimas semanas importante. ¿Cómo usted analiza las empresas estratégicas del Estado y en todo caso este manejo que se viene realizando durante el gobierno transitorio de la presidenta Yanine Áñez? El caso de Entel, por ejemplo, el más reciente de YPFB, se denuncia corrupción en muchas de ellas. Se ha hablado también de actos irregulares que ocurren al interior del Ministerio de Minería, de viceministerios que van a algunas cuotas de poder y otros también que han estado saliendo a la luz en los últimos días. Es decir, ¿qué análisis hace de estos hechos y sobre estas denuncias? A ver, para nosotros es un gobierno de facto, una dictadura. Ellos hacen decir gobierno de transición. Un gobierno de transición constitucionalmente solo garantiza la elección, nada más. Y no es para cambiar políticas económicas, es para paralizar empresas de Estado. Y no solamente eso, sino corrupción. Un tal Montes que se escapa de Estados Unidos con plata cargado, allí que dijo, si no me liberan, yo voy a contar todo lo que ha pasado en Entel. Lo han liberado, no está en la cárcel, pero han hecho escapar de Estados Unidos. Un tal Solís de YPFB. Tengo información que hicieron escapar a Brasil, no estoy tan seguro, pero eso nos informa. Pero deben estar en la cárcel esos corruptos, de los ministerios de educación, de tantos ministerios, Ministerio de Defensa ni se imagina. Los viceministros denunciaron por temas de corrupción en el Ministerio de Defensa. Y dice van a hacer auditoría, ¿no? Entonces, están totalmente paralizadas las empresas públicas, las empresas del Estado, están pies. Destrozar las empresas del Estado y privatizarlas. Repito nuevamente, el pueblo se da cuenta perfectamente. Un gobierno de transición solo garantiza una elección, y punto. Y aquí es un cambio profundo. Destrozar la economía, paralizando todas las empresas. Y se imaginan tierras que hemos recuperado gracias a la Asamblea Constituyente, pero que ya no hay tierras fiscales, devolvérselos a los privados. Y hay hombres sanos, honestos, denuncian su cargo para denunciar lo que está pasando en tema tierra. En tema minería, como hicieron creer a las cooperativas mineras, que usted va a tener concesiones, un hermano cooperativista ministro de minería, pero se da cuenta, ¿no? Así se lo están dando concesiones del sector privado, negociado, todo negociado, y denuncia al ministro de minería para ser cómplice de este negociado de estas concesiones en tema minería. Entonces, repito nuevamente, lo que sabemos, lo que se informa, y lo que no sabemos, cómo estará con seguridad
yo siento que este gobierno solo quiere más tiempo para seguir robando más. Ese es mi cálculo. Si estoy equivocado, perdone. Bueno, queremos agradecer esta entrevista, expresidente de Bolivia, comentarle que tenemos bastante audiencia en Radio Éxito Bolivia a nivel nacional a través de nuestras redes sociales, como también nos informan que radios internacionales están replicando esta entrevista exclusiva, medios de Argentina y Cuba. Continuamos nosotros hablando con el expresidente Evo Morales, quien también queremos conversar y hablar lo que sucedía en los 14 años de gestión donde usted lideraba el país boliviano. En su gobierno se hablaba mucho que se limitaba la libertad de prensa y en algunos casos se decía que habían medios privilegiados en cuanto a publicidad. Ahora recientemente se genera este polémico decreto, el 4231, y que luego se deroga, y asimismo muchos sectores y organismos internacionales han señalado su postura diciendo que se atentaba contra la libertad de expresión. ¿Se respeta en Bolivia este derecho humano? En nuestra gestión, recuerdan ustedes, algunos medios de comunicación me trataban de que yo era parido de la llama, inclusive algunos decían, maten a ese indio. No es el entrevistado dice eso, sino el entrevistador, maten a ese indio. Porque de oficio la fiscalía procesado estaba en la cárcel algunos días. En total libertad de expresión, yo diría esa libertad, a mí me han pedido informes bajo las quejas del CIP. Hemos demostrado con todas las pruebas, imágenes, grabaciones de las radios, pantallas de televisión, periódicos, y la comunidad internacional se sorprendía. Y en Bolivia no solamente hay libertad de expresión, sino hasta libertinaje. Entonces algunos periodistas me decían que era el mono menor, yo era el macaco menor, perdón. No, yo decían, ese excelentísimo asesino, el comentarista. Nunca tenido secretarías. Recuerden cómo montaron para el 21 de febrero y algunos se escaparon de Bolivia. Nosotros nunca hemos pensado un poseedor de detenernos para nada. Se escaparon porque se les mordía la conciencia, pensaban que nosotros íbamos a detenernos, jamás hemos detenido. Al tema publicidad, yo lo conozco muy bien, para cargo del Ministerio de Comunicación, para dar la publicidad. Claro, tampoco todos los recursos económicos pueden alcanzar a todos los medios de comunicación, así entiendo, ¿no? Pero nunca se ha prohibido la libertad de expresión. Hemos soportado tantas críticas, tantas humillaciones por los medios de comunicación, al margen de dar cobertura. Tienen derecho a cobertura, todos tienen derecho a expresarse, pero el radialista, el comentarista, el presentador nos acosaba de todo. Hemos aguantado. Yo me acuerdo bien, Unitel era exagerado el 2006-2007. No se podía soportar. Hemos aguantado. Pues una noche vemos compañeros que han ido a rodear a Unitel, yo mandando a policía para cuidar a Unitel y Unitel sigue hablando contra mí. Era nuestra obligación como gobierno garantizar la propiedad privada. La propiedad privada. Hasta eso hicimos. Y ahora con sus decretos se ha conocido, porque yo que siento, en este momento la libertad de expresión, opinión, es sinónimo de sedición, por tanto, represión y detención. Eso veo, eso está pasando, condenado desde antes por la comunidad internacional. Yo pedí en algún momento por Twitter, y bueno, sería la relatoría o el comisionado por la libertad de expresión de las Naciones Unidas que se venga a Bolivia a verificar, a hacer seguimiento. Un decreto supremo dice contra la desinformación. Si es un decreto supremo contra la desinformación, entonces dice primero Canal 7, los periodistas de Canal 7, los medios de comunicación estatales, ellos están desinformando, ellos deberían ser entonces castigados. O los otros medios de comunicación controlados por el gobierno están desinformando. A ellos debería caer el decreto supremo. Si no, la gente, la medios deben estar expresando la verdad, su sufrimiento, tienen su comida, tienen el trabajo, tienen la asistencia, tienen cumplimiento, equipamiento, aunque sea equipamiento por ellos o por ellos, se procesa, se penaliza. A los que dicen la verdad, a los que de verdad se informan, no se penaliza, no se castiga. Interesante esta correcta verdad. Sin embargo, frente a la presión
respete esa libertad de expresión que es tan importante. Yo sí he convencido. Para mí comunicación debe ser más efectiva, más afectiva, hasta emotiva. La comunicación para mí debe ser educativa, liberadora. La comunicación debe ser para la gente más humilde, necesita de esa comunicación. ¿Cómo está su situación? Es una comunicación para la represión, no es una comunicación acusado por sedición, por de detención. Entonces, hay una profunda diferencia en las formas de cómo podemos manejar. Bueno, compañeros, he llegado bastante. También usted me perjudica, tengo muchas actividades. Hasta pronto. Bueno, para nuestros amigos que se suman a la sintonía, tenemos algunas fallas en el audio, esperamos subsanarlas. Estamos a 18 minutos de las 12 del mediodía en Radio Éxito Bolivia, dialogando con el expresidente Evo Morales. Saben, amigos, que se suman a esta entrevista, esta es una situación de dar la palabra absolutamente todos los protagonistas de la información. Por eso se caracteriza Radio Éxito Bolivia. Aquí no hay afanes de uno ni de otro lado, simplemente que sea cada uno de nuestros amigos que saquen sus conclusiones. Entendemos en ocasiones los señalamientos, entendemos en ocasiones las conclusiones apresuradas y por supuesto son libres de opinar absolutamente lo que ustedes deseen. Sin embargo, lo que en Radio Éxito Bolivia tenemos muy en claro es el pluralismo al momento de la información y que sean ustedes quienes saquen absolutamente cada una de las conclusiones. Antes de cerrar este contacto, señor Evo Morales, quiero preguntarle lo siguiente. ¿Qué piensa hacer de aquí en adelante usted? ¿Cómo ha advertido este tiempo? Si pudiera retroceder en el tiempo, ¿lo haría? ¿Cambiaría algo? Es decir, este tiempo le ha ayudado de pronto a ver la vida de diferente manera, le ha generado nuevas lecciones. De aquí en adelante, ¿cuál sería su objetivo? Y por sobre todo, ¿cuál su mensaje para todos los oyentes de Radio Éxito Bolivia? Lo escuchamos. No, por ahora, acompañando a Lucho, acompañando al pueblo, debatiendo permanentemente, y que si bien con violencia nos quitaron el gobierno, nosotros vamos a recuperar el gobierno con democracia, con paciencia y con mucha fortaleza. Yo sí convencido, para tener compañeras y compañeros, en este momento no quiero perjudicarles, entonces están perjudicando porque tienen muchas tareas, muchas llamadas, con todavía, con relaciones. Solo quiero decirles, de verdad, somos